que seguramente muchos de ustedes la deben haber escuchado, tal vez leído. Una poesía, un escrito acerca del padre, pero en realidad está analizando al hijo, cómo va cambiando el pensamiento del hijo con la misma persona a través del tiempo. Yo quiero que usted con lo que le estoy diciendo, usted vaya preparándose para escuchar esta poesía, pero en realidad está hablando del padre, pero en realidad vamos a analizar la función de hijo, ¿no? Dice, el título es Mi padre cuando yo tenía. Cuando yo tenía 4 años, mi papá puede hacer de todo. Cuando tenía 5 años, mi papá sabe un montón. Cuando tenía 6 años, mi papá es más inteligente que el tuyo. Cuando tenía 8 años, mi papá no sabe exactamente todo. Cuando tenía 10 años, en la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. Cuando tenía 12 años, dije, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso, es demasiado mayor para recordar su infancia. Cuando tenía 14 años, decíamos, no le hagas caso a mi padre, es tan anticuado. Cuando teníamos 21 años dijimos, él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. Cuando tuvimos 25 años dijimos, papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. Cuando tuvimos 30 años dijimos, no voy a hacer nada hasta no hablar con papá. Cuando tuvimos 40 años dijimos, me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. Y cuando llegamos a los 50, no sé, creo que son pocos los que han llegado a 50, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho más de él. Bueno, perdónenme, pero mis emociones. Las emociones, eso que me armé para no llorar, ¿no? Estuve armándome para no llorar, pero ¿cómo cambiamos, no? ¿Cómo cambiamos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes? Cuando vemos la vida. Y ya no era el mismo papá. Ya es otro papá, ¿no? Pero creo que no podemos hablar otra cosa que no sea de nuestro Padre Celestial. No sé cómo fue tu padre aquí en la tierra. Yo tengo mucho para hablar de mi papá acá en la tierra. Pero prefiero hablar del Padre que tenemos todo en común. Del Padre en el cual nos permite llamarnos hermanos. Porque tenemos un mismo Padre. Y me llama la atención porque un hijo sin fallas, que no es ni mi caso ni el tuyo, pero un hijo que fue obediente en todo ante el Padre, lo va a describir de una manera tan simple pero poderosa. Y ese hijo perfecto, usted sabe quién es, Jesús. Y me llama la atención porque Jesús va a ilustrar a su Padre con una parábola
creo que ninguno de nosotros podríamos describir a nuestro Padre con una ilustración. Preferiríamos escoger atributos, preferiríamos escoger ejemplos que vivimos con Él, ¿no? Pero Jesús va a describir al Padre con una parábola. Y es tanto el amor del Padre que hasta en el título de la Biblia usted va a encontrar la parábola, en vez de ser del Padre bueno, el Padre amoroso, va a encontrar la parábola del Hijo perdido, del Hijo pródigo. Está en el libro de Lucas, capítulo 15. Es la razón también del nombre de la iglesia, del ministerio, que es Abrazo de Dios. Y la parábola del Hijo pródigo está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Jesús va a describir al Padre. Y yo quiero dejarle algunos principios para que usted sepa que tiene un buen Padre. Sepa que tenemos el mejor Padre. Sepa que tenemos aquel que nunca va a fallecer, aquel que nunca ha muerto, o sea, ha muerto pero vive por siempre, por toda la eternidad y está permanente a nuestro lado. Él es tu Padre. Aleluya. Él es tu Padre, Él es nuestro Padre. Y así como nos emocionamos con el Padre terrenal, que aquellos que lo han perdido les gustaría tenerlo hoy en día, bueno, gracias a Dios que el Señor lo tenemos siempre. Y en todo momento Él está a nuestro lado. Quiero darte 3 principios acerca de los que habla Jesús para con su Padre. Nos habla de un Padre de libertad y amor, nos habla de un Padre de perdón y nos habla de un Padre de restauración. Son cualidades que todos nosotros los necesitamos. Si me acompaña en la lectura, dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesús le dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame tu parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo de manera mala, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, a los lugareños de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, a su campo, para que apacentase cerdo, algo prohibido para los judíos, algo muy bajo. Y deseaba llenar su vientre de la comida, de la algarroba que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, recapacitando, pensando, reflexionando, dijo, ¿cuántos trabajadores, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus empleados. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero también tenía un hijo mayor que estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música
la danza, la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es todo esto? El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Acá podemos ver que Jesús, el Hijo obediente, el Hijo que nunca tuvo una rebeldía para con su Padre, va a describir al Padre que todos tenemos de esta manera. Y me gusta porque veo que el Padre tiene para darnos a nosotros libertad y mucho amor. ¿Sí? ¿Usted ha experimentado eso de Dios? Mucha libertad y mucho amor, en abundancia. Es tan bueno nuestro Padre que nos dio libertad para que escojamos qué hacer con nuestra vida. Así como este joven dijo: no, yo quiero vivir mi vida, idealizó, ¿no? Escribí algunas cositas que nos pueden llevar a ilustrar un poquito esto. Este joven soñó con aventuras, pero vivió humillación. Soñó con amor, pero vivió abandono. Soñó con riquezas, pero vivió pobreza. Soñó con abundancia, pero tuvo hambre. Y es lo que a todos nosotros nos pasó también, ¿no? Dios nos dio la libertad de que nosotros escojamos. Dios te dio la libertad para que escojas cómo vivir. Y nosotros con nuestras expectativas, con nuestras ideologías, idealizamos y quisimos hacer nuestra vida, nuestra propia vida, nuestros propios sueños. Vivimos de una manera que creímos que estábamos en lo correcto, que íbamos a alcanzar la riqueza, que íbamos a alcanzar la felicidad, que íbamos a alcanzar todo, que nos iba a ir bien todo. Qué equivocados que estábamos, ¿no? Así como este joven que se equivocó, y no era tanto por reclamarle la herencia, porque era de él. ¿Cuál fue el error de este joven? El error de este joven fue salirse de la casa del padre, irse lejos del consejo del padre. Y hermanos, nosotros sabemos ya, porque podemos decir como el apóstol Pablo: en nuestro cuerpo llevamos la marca de Cristo, ¿o no? Llevamos experiencias. ¿Cuántas veces nos hemos golpeado? ¿Cuántos golpes tenemos en nuestra vida por haber estado lejos de la casa del Padre? Por vivir y tomar decisiones lejos de Dios. Y este joven, así como él le reclamó su vida, así también muchos de nosotros hemos tenido esta misma vivencia. Y me gusta porque quien está describiendo esto es Jesús por medio de una parábola para que vos y yo entendamos que Dios nos da libertad, que nos da mucho amor, pero también somos nosotros los que escogemos. Y esto nos sirve a nosotros para decir también: bueno, yo he tenido una infancia mala, yo he tenido una juventud mala, a mí me equivoqué, me pasó esto o aquello. Pero es muy fácil decir: bueno, no sé dónde estaba Dios, cuando en realidad Él siempre nos estuvo esperando. Cuando en realidad Él siempre estuvo.
Los que nos alejamos fuimos nosotros. Por eso en esta mañana quédese con esto. Tu Padre te espera. Tu papá te sigue esperando. Y todos los días podemos disfrutar de estar con nuestro Padre. No desperdicie su vida sin estar en la casa del Padre, sin estar bajo la cobertura del Padre. Leemos esta porción que Jesús nos dejó para que nosotros meditemos. ¿Alguno de los que está acá me puede ayudar levantando su mano y diciendo: yo fui un hijo pródigo? Yo fui alguien que me alejé de Dios y entendí cómo es la dinámica. Porque está bien, hay libertad, Dios da libertad. Vos escoges cómo vas a querer vivir. ¿Te animás a tocarlo a tu hermano que te está al lado y decirle: vos escogés cómo vivís? Vos escogés. Cada uno de nosotros escogemos. No te quejes. No me tengo que quejar de la vida que vivo. Porque es muy simplista y muy fácil decir: esto, mira lo que me tocó a mí, mira lo que me pasa a mí. Este joven, para un judío ir a cuidar cerdos era algo prohibido, es algo inmundo. Y Jesús mismo va a describir lo que nosotros como hijos muchas veces hacemos, cosas inmundas, o hemos hecho cosas inmundas y nos hemos apartado. Pero me describe también a un padre que está detrás de una ventana esperando al hijo. Y tal vez yo creo que este papá sabía la noticia, aunque la provincia era lejana, yo creo que este padre también sabía dónde estaba su hijo. Y lo segundo que quiero hablar es acerca del perdón. ¿Qué fue la llave para que esta situación cambiara? ¿Cuál fue la llave? Acá hay un texto que dice: y tiempo de reflexión, tiempo de pensar. Primero nosotros, después los demás. Qué importante que este muchacho dice acá que él, volviendo en sí, y preparó una oración también de decir, y me gusta porque acá también en ese arrepentimiento, en esa reflexión, en ese meditar, también hubo revelación. ¿Cuál fue la revelación? Que él había pecado primero contra Dios y luego contra su padre. Para que haya arrepentimiento se nos tiene que revelar que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Es así cuando viene realmente esa revelación a nuestro corazón y a través del Espíritu Santo podemos entender lo lejos que estamos de los planes de parte de Dios.
Cuando usted se pone a meditar, a pensar, a reflexionar, usted va a entender y va a recibir visión de Dios. Va a entender y va a recibir los planes de Dios. Va a ser impulsado a volver a estar en comunión con Dios. Va a volver a tener esa intimidad. Sí o sí, cuando una persona medita, reflexiona, busca la voluntad del Padre, es acercado hacia Él. Por eso este hijo dice que volviendo en sí, ¿qué fue lo que lo hizo volver a la casa del Padre? Que él estuvo meditando, reflexionando. Seamos personas de meditación y meditar no está, ¿no? Quiero que me entienda. Meditar, hasta usted puede estar trabajando, pero con la mente, con el pensamiento, con el corazón, buscando la guía de Dios, buscando los planes de Dios. Y los planes de Dios pueden ser, seguro, son para vos, pero también son para los demás. Qué bueno que el Señor también te dé una palabra para alguien, una palabra de aliento, una palabra de bendición, de motivación, de ánimo. ¿Cuánto necesitamos que nos animemos unos a otros? Y este muchacho dice allí que volviendo en sí, volvió al Padre. Mire, preste atención, las cualidades, cómo describe Jesús al Padre. Y dice que el Padre, viendo, versículo 20, fue el Padre. Y aun cuando estaba lejos, ¿qué hizo el Padre? Dice que lo vio y fue movido a misericordia. ¿Será que nuestro Padre tiene misericordia con nosotros? ¿Sabe lo que es la misericordia? Es bajarse de su plenitud y humillarse y bajarse a nuestra miseria. Eso es tener misericordia. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Y Él tiene misericordia de nosotros. Porque somos miserables y necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de nuestro Padre. Tuvo misericordia. Dice no solamente que este Padre fue movido a misericordia, sino que corrió y se echó sobre su cuello. Imagínense ese cuello. El pastor José sabía decir que tenía el perfume. ¿Cómo es que decía? Chancho 58 dice que era el perfume. Así decía él. Imagínense ese cuello todo mugriento, olor a cerdo. Imagínense nuestras vidas cuando llegamos a Cristo, con todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras bajezas, nuestras inmoralidades. Pero aún así, nuestro Padre nos besó, nos besa, porque su amor es para siempre. Oh, qué bueno que es decirlo esto. El amor de Dios es para siempre. El amor de tu Padre, de mi Padre, es para siempre. Es para siempre. ¿Se merecía perdón? ¿Se merecía perdón? No se merecía perdón. Así como vos, como yo, no nos merecíamos perdón. Pero como es tan bueno, nos dio su perdón. Ahora, ¿cuánto vale el perdón de nuestro Padre? ¿Cuántas veces perdona un padre? ¿Y sabe qué lindo que es perdonar? Pero más lindo también es ser perdonado. Cuando uno perdona, tal vez no se olvida, pero ya se recuerda sin dolor. Y yo creo que este Padre, como dice la Biblia, conociendo a este Padre, el Padre que describe Jesús, dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar, poéticamente, para que nosotros entendamos. ¿Usted ve algo ahora del fondo del mar? Y si ha pasado por el fondo del mar, tal vez puede tener un recuerdo algo vago de lo que vio. El perdón, ¿cuánto vale el perdón de nuestro Padre? Vale todo. Vale paz, vale armonía, vale nueva oportunidad, porque es perdón de Dios. Nadie perdona, nadie puede perdonar como Él perdona.
Tu pasado. ¿Cuánto vale el perdón de nuestro pasado? ¿Cuántos errores hemos cometido? Y no podemos volver al pasado para pedir perdón o para arreglar las cosas del pasado. Gloria a Dios porque el Señor proveyó, nuestro Padre proveyó por medio de su Hijo esa paga para que podamos ser totalmente libres de ese pasado, perdonados de ese pasado. Y este muchacho dice que acomodó su oración, preparó su reflexión. Iba con un corazón totalmente deshecho, destruido, sus expectativas, todo lo que él se había ilusionado, todo lo que él había creado en su mente, se dio cuenta que no servía nada, que se había equivocado. Y ahí nos damos cuenta cuánto había obrado el Espíritu Santo en esa persona para volver y humillarse ante la persona del Padre y pedirle perdón. ¿Te cuesta pedir perdón o no? Mándeme a hacer cualquier cosa, pastor, pero no me mande a pedir perdón. Y menos si es un familiar. ¿O no? Ahora cuando terminemos mi suegra tiene que hablar conmigo. ¿Cuánto te cuesta pedirle perdón al ser que más amas? Los muchachos, ¿cómo andan con las mujeres? ¿Piden perdón a su esposa? No diga tan fuerte el sí que no te cree nadie. Las mujeres. Hay un corazón dolido ahí. La Biblia nos habla que con la misma forma que nosotros perdonemos, Dios nos perdonará. No busquemos errores en los demás porque los vamos a encontrar. Los vas a encontrar. No busque errores en el pastor porque los tiene. Usted tiene que saber que el pastor, la pastora, los líderes, tenemos pastor, estamos llenos de errores. Y si ve algo bueno, es de parte de Dios. Y lo malo es nuestro. Esos errores son nuestros. Y si ve algo bueno, no es nuestro, es de parte de Dios. Pero hermano, qué importante es tener el ADN del Padre. Qué importante, si verdaderamente somos hijos de este papá, tenemos que tener este ADN. ¿Usted ha visto alguna vez un hijo totalmente diferente, no tiene nada que ver con el padre? Es muy raro. Si no tiene algo físicamente, lo tiene en el carácter, lo tiene en la forma o en el tono de voz. Hay gente que me dice, escucho tu voz y escucho tu viejo. Por eso tenemos que tener el ADN del Padre. Acá hay un papá que no le dije, sí, ¿volviste? Por fin, ya era hora, ¿no? ¿Te diste cuenta, no? Anda, ponete a laburar. ¿Usted ve un padre así? Yo creo que si hubiese sido mi hijo, hubiese hecho algo así. Me imagino. Después cuando pasa el momento, el amor es más grande, ¿no? El amor de un padre lo perdona. Por eso acá me llama la atención que fue movido a misericordia, corrió. No le importó la mugre, le importó que estaba el hijo. Y mire, no hay cosa más linda para los padres que tener la familia, que tener a los hijos, tener a la gente que uno ama. No importa los regalos, son lindos los regalos, sí, pero lo más precioso es tenerlos a la familia. Y el padre dijo, vamos a hacer fiesta porque lo que estaba perdido se ha recuperado. Y este muchachito, así como vos, como yo, aunque sea, Señor, dame un poquito de paz. Algunos se acercó a la iglesia pidiendo paz. Algunos vino diciendo, Señor, aunque sea algo, mi alma necesita algo de paz, estoy destruido, no voy más, no sé qué me pasa, he fracasado. Necesito algo, que Dios, el único que me puede ayudar es Dios. Yo conozco muchos de ustedes que cuando vinieron dijeron así, el único que me puede ayudar es Dios. Y tenía razón, pero veníamos buscando algo de Dios. Pero Dios no tiene algo, Dios tiene todo. Tu papá tiene todo.
tiene abundancia, tiene pan, tiene gozo, hay perdón. Mire, vamos a anotar un poquito. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores de la casa de mi padre tienen? ¿Qué tenían? ¿Qué había en la casa del Padre? ¿Qué hay en Dios? ¿Qué hay en el Padre? Hay abundancia. Decite a vos mismo: en Dios hay abundancia. No seas cabeza dura. Yo a veces me digo: no seas cabezón. En Dios está la abundancia. No busque en otra cosa. Solo en Dios va a encontrar abundancia. Solo en Él vamos a encontrar perdón. Mire todos los beneficios, los anoté también por acá, creo. Hay perdón, hay bendición, hay un Padre que escucha. ¿Te gusta ser escuchado? Qué importante ser escuchado, ¿no? Dice que este joven fue al padre y le dijo: dame los bienes que ¿Qué estaba haciendo el padre? Estaba atendiendo a su hijo, aunque estaba pifiado, aunque estaba errado, pero aún así el padre estaba escuchando. Muchas veces estamos errados, pero aún así Dios nos escucha. Así que tenés un padre que te escucha. Orá, pedile a Dios, habla con Él y tener la convicción, la certeza, la fe de que hay un padre que te está escuchando. Hay un padre que abraza. ¡Oh! ¿Cuánto necesitamos ser abrazados por Dios, no? Te pregunto para ilustrar más. ¿Cuánto le gustaría que me levante la mano? ¿Cuánto le gustaría tener un abrazo de su papá? ¿Lo tenga vivo o no lo tenga vivo? A ver, levánteme la mano. ¿Te sanaría el abrazo ese de tu papá? No, ni una palabra, ¿eh? No hablamos de palabra, hablamos de abrazo. ¿Te sanaría ese abrazo? Nadie abraza como un padre, ¿no? Un buen abrazo del padre se solucionan muchas cosas. Es un abrazo de parte de Él que nos sana. Un abrazo que restaura. ¿Qué hizo este papá? Venía, imagínense la ropa que traía. Imagínense la ropa que teníamos nosotros cuando vinimos, ¿no? Antes, cuando nos vinimos y nos acercamos a Jesús. ¿Estabas limpito? Estábamos todos harapientos, con un olor a demonio tremendo, ¿no? No, usted se ríe, pero vinimos. ¿Cómo vinimos el Señor? No queremos ni hablar, ¿no? Pastor, pasemos a otro lado. Pase esa página. Pero dice que el Padre, lo primero que le dijo, la vestidura. Está hablando de santidad, hermano. Lo primero que Dios hace cuando alguien se arrepiente y se acerca a Él es hacerlo santo. Es limpiarlo de todo pecado. Dios nos regala vestiduras nuevas, que el Apocalipsis habla mucho de esto, de las vestiduras blancas. Así que mi hermano, no la manche. Decirle al que tiene al lado: no manches la ropa. No manches la ropa. La ropa blanca que el Señor te ha dado, esas vestiduras blancas, resplandecientes, puras. Hay muchas cosas que la manchan, ¿o no? ¿Usted anda con una remera blanca así nomás? Cuando tenemos cosas blancas, andamos medio esquivando todo. Porque todas las manchas se ven. Así que, hermanos, el Padre les dio vestidura. Y le dio muchas cosas. Entre ellas también le dio un anillo. Habla de la nobleza. Eres hijo, eres hija de Dios. Tenés un ADN de parte de Él. Los esclavos no tenían anillo. También les dio un calzado, que tampoco los esclavos tenían calzado, andaban descalzo. Varias figuras que hablan mucho, yo no quiero hacer mucha profundidad de esto, pero hablan mucho de esto, del calzado. ¿Con qué estamos calzados? ¿Cuál es nuestro contacto con este mundo? Estamos protegidos con ese calzado. Hay cosas en este mundo que no te van a hacer daño porque estás cubierto con ese calzado que el Padre te ha dado. Y vas a caminar, vas a avanzar de una manera distinta que estar descalzo. Hay gente que vive en esta vida y está sufriendo mucho porque no tiene la bendición del Padre.
Y no solamente que Dios le trajo todo esto que estamos hablando de restauración, de restitución, y estamos hablando de reconciliación. El Hijo se reconcilió con el Padre. ¿Cuánto vale que nos reconciliemos con Dios? Volvemos a estar en comunión con Dios, aunque muchas veces nos hemos apartado, aún habiendo conocido a Dios y habiendo recibido todas estas bendiciones, volvemos a apartarnos. Pero qué importante, qué tremendo es volver a esa reconciliación con el Padre, porque volvemos a tener la cobertura. Nadie anda, o pueden andar algunos en el vehículos sin cobertura, sin seguro. No le voy a hacer levantar la mano, pero a uno que lo están llamando por teléfono. No le voy a hacer levantar la mano si hay alguien que está conduciendo su vehículo sin seguro, porque le voy a decir que es irresponsable. Pero los que tenemos seguro en los vehículos, andamos, valga la redundancia, si tienes seguro, ¿andas? Yo juego al tenis con unos pastores y le digo, para no hacer ningún golpe raro, le decimos, juguemos con seguro la segura. Juguemos con seguro la segura. Y nos decimos entre los dos, seguro la segura. Ya sabemos que tenemos que jugar a devolverla nada más. Y que el otro se equivoque. Pero hermanos, usted no anda con el vehículo sin seguro. Cuando usted tiene un seguro, anda tranquilo, ni se preocupa. Tampoco para andar chocando, ¿no? Esto no es, ya tengo seguro, voy a entrar a jugar a los autitos chocadores. Pero cuando uno tiene seguro, tiene paz, tiene estabilidad, tiene tranquilidad, porque sabe que si llega a pasar algo, hay una compañía que tiene que responder. Y qué importante es también estar bajo la cobertura, el seguro del Padre. Este hijo, al reconciliarse con el Padre, volvió a tener esa cobertura, porque el Padre no le dijo, anda como un obrero más. Lo vistió, le dio el anillo, le dio la importancia delante de todo y mató ese becerro. ¿Qué habrá tenido ese becerro, no? Que para ser tan importante, tan recordado. El becerro gordo. Podríamos ponerle un título, una reflexión, el becerro gordo. O el chancho gordo, no sé. ¿Ah? El cabrito único, no sé. Un montón de nombres. Porque estaban todos puestos, estaba más nominado que todos, ¿no? Pero hizo fiesta. Y hay fiesta en el corazón de nuestro Padre cuando nosotros nos arrepentimos, nos reconciliamos con Él. Imagínense todos los hijos de Él que están afuera, que aún falta para que se reconcilien. Tal vez tenés algún familiar, amigo, vecino, cerca tuyo, que tiene que reconciliarse con el Padre, así como te reconciliaste vos. Pero también me llama la atención acá porque hay otro hijo, diga conmigo, había otro hijo, había otro que también era pródigo, también estaba perdido, aún estando en la casa del Padre, aún teniendo los beneficios del Padre, estaba perdido. ¿Por qué? Porque no tenía el ADN del Padre, porque en su corazón había juicio. Y muchos comentaristas opinan que también estaba muy contaminada su mente, porque él dice, tu hijo que anduvo con ramera, ¿cómo sabía él que había andado con ramera? ¿Cómo sabía que había malgastado su dinero? ¿Se ve que lo había seguido o le daba larga la lengua? Queda para su opinión, para su imaginación. Pero él dice, que anduvo con ramera lo denigró, lo bajó allá abajo, como para que el Padre saque una espada y... ¿no? Y a veces también habla de nosotros eso. ¿Qué actitud tenemos para con el perdido? ¿Qué actitud tenemos para con el hermano que se equivoca una y otra vez?
¿Qué actitud tenemos? ¿Tenemos la actitud de Dios de volverlo a restaurar? Me llama la atención acá porque dice que el padre salió en el primer hijo, el pequeño, dice que salió, fue movido a misericordia, salió al encuentro de su hijo. Y en este también, porque este dice que no quería entrar. ¿Lo vemos? Versículo 28. Entonces se enojó este muchacho y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase, siendo que él pertenecía a la casa, pero no quería sumarse a la fiesta por lo que estaba perdido y había sido encontrado. Qué importante es también tener este ADN del Padre y tener ese espíritu perdonador, ese espíritu de reconciliar. Si alguien se equivocó, dice la Biblia, si sos tan espiritual, restaurarle. Si vos estás en comunión con el Padre, restaurarle. ¿Cuál hubiese sido la actitud correcta de este muchacho? Vino mi hermano. Pero su enojo era tan fuerte, tan grande, que había contaminado su corazón, que había juicio. Hermano, cuando hay juicio en tu corazón, cuando hay juicio en nuestra mente, analicémonos, porque es mejor tener un corazón de amor que de juicio. Es lo que nuestro Padre desea, anhela para cada uno de nosotros. Para concluir, no quiero hacer mucho sobre este joven, este segundo hijo. Cuidemos nuestra relación con el Padre. Cuidemos también la relación con el hermano. Y por sobre todas las cosas también cuida tu corazón, para que así podamos disfrutar de estar en la casa del Padre, en el reino de Dios. La casa del Padre no es solamente, podemos hablar como si fuese la iglesia o el templo, pero la casa del Padre es el reino de Dios. Esa es la casa. Sé que en este tiempo, en este día del Padre, también podamos decir, qué bueno es vivir bajo el amparo de mi papá. Qué bueno es estar en el reino de Dios. Y así como comenzamos en esa poesía, que a las distintas etapas de nuestra vida teníamos un concepto de nuestro Padre, también en la vida cristiana, cuando comenzamos, tenemos un concepto y vamos creciendo, y a veces la rutina va haciendo, bueno, sí, Dios puede sanar, pero no tanto, bueno, tampoco es así. Cuando en realidad debemos de estar creciendo en la vida espiritual, de modo que por medio de la fe haya montañas que se muevan. ¿Tiene alguna montaña en su vida? ¿Soy el único? ¿Hay montañas delante de usted? ¿Hay gigantes? ¿Usted cree que su Padre puede vencerlos? Uy, yo creo que está medio flojo el amén ese, ¿eh? ¿Usted cree que su Padre puede ayudarle? ¿Usted cree que su Padre está escuchando para escuchar el clamor suyo para intervenir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que las vestiduras Él ya nos lo dio. Creo que hay un anillo espiritual también en cada uno de nosotros. Creo que estamos provistos de un calzado para que podamos avanzar y no suframos daño. Creo que hay un Padre que está cubriéndonos, protegiéndonos y cada día abrazándonos. Pero hermanos, también reflexionemos, tenemos que tener ese ADN. Podemos ser una extensión del abrazo de Dios para con los demás. Dios quiere que usted sea un abrazo de Dios también aquí en la tierra. Cuando usted abrace, sea una persona que sane. Que cuando abracemos, seamos personas que sanemos. El mundo necesita gente con el abrazo de Dios. Tu casa necesita a alguien que tenga el abrazo de Dios. Alguien que no tenga en cuenta todo lo malo, sino que diga, Dios está con vos. Ponte de pie. Recuerdo las palabras de mi madre, siempre lo digo. Cuando volví a casa,
volvía mal porque estaba lejos de Dios. Y cuando yo volvía tenía una madre que me decía: eres un hijo de Dios, vos sos alguien importante para Dios. Por supuesto no le creía, porque estaba ciego. Pero qué bueno, todas esas veces que me recibían en mi casa, a veces volvía como este joven, me imagino como este joven, ¿no? Con un olor a alcohol, con ropas sucias. Pero en la casa del Padre siempre había un abrazo, siempre hubo una palabra de bendición. ¿Qué quiero decirte? Imparte lo mismo que Dios imparte sobre tu vida. Da lo mismo que Dios te da a vos. No puedes dar otra. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha perdonado, estás calificado para también bendecir y perdonar a otros. Seguramente el Espíritu Santo ha traído revelación a tu corazón. Y hay alguien en tu vida que tenés que pedirle perdón. No dejes pasar más tiempo. Dios te va a bendecir. El principio bíblico dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Padre, en esta mañana honramos tu persona. ¿Cuántas bendiciones hay en ti? ¿Cuántas bendiciones hay en ti? Nosotros también, como este joven, nos hemos apartado. Todos los que estamos aquí hemos experimentado esta parábola. Para nosotros es muy entendible, es muy fácil de entender. Pero aún así nos ha costado, aún sabiendo la verdad, caminamos lejos de ti. Y en este tiempo, en esta mañana queremos, Señor, volver. Animo a aquella persona que solo tú sabes cuán lejos estás del Señor. Te animo a que puedas acercarte a Él, que puedas decirle en este día, en esta mañana hermosa, Día del Padre, puedas decirle: papá, necesito volver a ti. Me he dado cuenta que he pecado contra Dios. Me he dado cuenta que he estado caminando lejos. Me he dado cuenta que no te he estado buscando. No te he estado dedicando el tiempo que realmente tú te mereces. No he estado reflexionando, meditando, apartando un tiempo para ti. No he cerrado la puerta de mi cuarto para encontrarme a solas contigo. O tal vez he estado juzgando como el hijo mayor. Tal vez he estado observando los detalles de los errores de otros. Hoy nos volvemos a ti y queremos tener el mismo ADN tuyo, porque somos tus hijos. Señor, en este Día del Padre te reconocemos a ti como nuestro verdadero Padre, como aquel que borra nuestros pecados, como aquel que nos restaura, nos restituye lo que el enemigo nos robó, lo que la vida nos robó, las malas decisiones que tomamos y perdimos. En ti podemos recuperarla. Tú eres aquel que todo lo sana, que todo lo puede. Por eso en esta mañana te honramos y te damos toda la gloria. Sana nuestros corazones. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero tu abrazo. Necesito tu abrazo. En este tiempo, ese abrazo que me sana, ese abrazo que me restaura, ese abrazo que me da la bienvenida nuevamente, estar en comunión contigo. Ese abrazo que aún sin palabras me habla mucho. Es el abrazo de Dios, es tu abrazo el que necesitamos. Y en esta mañana, Señor, con nuestras manos alzadas te decimos: abrázanos, abrázanos. Pedile al Señor que te abrace allí, donde tú estás. Oh, sí, Señor. Sí, Señor.